amigos, a esta hora vamos a cambiar de tema, pero siempre quedamos en el tema político porque el exministro Giorgio Jackson presentó, como veíamos, hace unos días una querella contra 23 diputados de la UDI a quienes acusa de difamación. Vamos a conversar sobre esta acción judicial. Tomamos contacto precisamente con el abogado del exministro, Miguel Schurman. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por la invitación. Abogado, partamos por lo primero. ¿Por qué deciden presentar esta acción legal? La decisión de presentar la acción legal parte del momento mismo en que la carta fue presentada y luego generó la renuncia del ministro Jackson en aquella época, que dijo en la carta de renuncia que le presentó al presidente, señaló que se iba a presentar acciones relativas a la injuria y calumnia de la que había sufrido en esos últimos días, y eso incluyó aquellas acciones que nosotros anunciamos y presentamos, dimos inicio a comienzos de enero de este año, que fue básicamente la querella contra Jorge Errázuriz, el empresario, por injuria y calumnia, la demanda contra Fidel Espinosa y ahora la demanda contra los 23 diputados de la UDI que firmaron la carta que se presentó al presidente de la República. Ya, y para aclarar bien, esta acción legal es por difamación, que es distinto a las figuras anteriores, y eso me gustaría que lo dejáramos claro, porque específicamente ustedes se querellan por las palabras que salen en una carta que envían diputados de la UDI al presidente de la República en julio del año pasado, cuando se produce el robo de los computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social, y en que los diputados de la UDI aparecen sindicándolo como responsable. Y quiero citar un párrafo de esta carta que dice: lo quieran o no, la gestión del ministro será recordada por la superioridad moral que trató de instalar al inicio de esta administración, por haber transgredido la presidencia política durante el plebiscito, por haber liderado el mayor despilfarro de recursos públicos por medio del Plan Gas para Chile, por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y, por último, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores y una caja fuerte desde su ministerio, justo cuando días atrás el fiscal nacional había informado que probablemente sería citado a declarar. ¿Qué es lo que ven ustedes en este párrafo? Es interesante leer el párrafo completo porque da cuenta de que la respuesta que han dado los diputados de la UDI en los últimos días dista de ser real. Ellos dicen es una crítica política fuerte, quizás los términos son inapropiados, se podrían haber mejorado las formas. Eso es lo que se ha escuchado de distintos diputados, del jefe de bancada y algunos diputados de la UDI, pero hay una distinción radical entre la primera parte que leyó usted y la segunda parte, porque la primera parte es lo que yo también entendería como una crítica política dura, cuestiones de presidencia política o no, el tema de NAP. Hay ciertas cosas que uno podría entender que son parte del margen de la crítica política y de hecho no son parte de nuestra acción. La acción de difamación es básicamente por el hecho de afirmar que el señor Jackson tendría vinculación con hechos delictivos, siendo que eso es enteramente falso y por lo demás no tiene ningún antecedente ni han aportado ningún antecedente durante todo este tiempo. También es importante el plazo que se dio el ministro de reflexión. Él dijo, todo esto es mentira, todo esto se va a acreditar. Nosotros entendemos que esta carta fue una carta meditada, o sea, personas redactaron esta carta, una carta que tiene dos carillas, que se firma por 23 personas, me imagino que la leyeron, espero, antes de firmarla. Entonces hay una reflexión detrás de ella y en esa carta se afirman cosas que son durísimas, que es la segunda parte que usted lee de la carta, que es que se le imputa haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas y por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de los 23 computadores. Eso constituye difamación. Entonces usted me preguntaba qué constituye difamación. Esa frase en específico es difamatoria por una cuestión bastante sencilla. Es falso, ellos saben que es falso. Ha pasado 9 meses, el caso de la investigación de los robos de computadores ha ido avanzando, ya existen personas responsables, hay un condenado por encubrimiento, hay otras personas que van a ser llevadas a juicio oral por la comisión del delito de ese robo. Está claro que el ministro Jackson fue víctima de ese delito, en tanto fue usurpado su identidad para el efecto de cometer ese delito, engañando a guardia de seguridad de la entrada. Eso está absolutamente esclarecido. Pero quiero hacerle una pregunta, abogado. ¿Sí?
una pregunta para que me aclare esas dos cosas porque se refieren a causas distintas. Lo primero es, claro, en el tema de que él es el líder de una asociación, por haber orquestado un esquema de defraudación a través de fundaciones políticas. Ya, la causa de las fundaciones políticas es larga, sigue abierta, no se ha citado, pero digamos es una investigación que está en curso. Y el tema del robo de los computadores también es una causa abierta. ¿Por qué entonces presentan esta acción legal cuando todavía es una causa abierta? Lo que pasa es que hay distintas figuras. Una figura es, por ejemplo, la querella por denuncia calumniosa. Y en este caso es una acción que, por supuesto, está en evaluación y se ha dado principalmente en el caso, o sea, que estamos evaluando en el caso de la querella que presentaron 2 diputados republicanos en el Juzgado de Garantía de Antofagasta en contra del exministro Jackson. Se querellaron por el caso Fundación en contra de él sin tener ningún tipo de antecedente, sin hacer ninguna imputación concreta. Pero, de nuevo, esa es una acción que uno presenta cuando el juicio termina. Estas acciones no son dadas en el contexto procesal. Los imputados de la UDI no son querellantes en el caso, entonces no tiene sentido esperar el resultado de un juicio que ellos no iniciaron, del cual no son parte, para los efectos de realizar esta demanda. Entre otras cosas, el caso de difamación, de hecho, es un caso de responsabilidad extracontractual que ni siquiera requiere tener plena certeza de la inocencia del exministro Jackson, más allá que está claro que así a esta altura, sino que lo que se sanciona es el hecho de hacer afirmaciones que dañan la honra de alguien sin cumplir con los mínimos deberes de cuidado. Y los mínimos deberes de cuidado en este tipo de circunstancias es, por ejemplo, algunas expresiones que levantaron ciertos sujetos en esos días diciendo el robo sospechoso, hay que investigar. Son frases que uno suele ver cuando ocurren cosas de este estilo, que no tienen el carácter difamatorio y que son muy distintas a la que estamos leyendo en la segunda parte del párrafo que usted leyó de la carta. Aquí no hay una duda, existe certeza. Claro, dice, por estar directamente involucrado en el sospechoso robo de 23 computadores. Ahora, exactamente, hay una afirmación muy precisa. Claro, en este caso, y lo primero que se dijo por parte de la UDI es que con esto se quería sacar por vía judicial a 23 diputados del Congreso. Sin embargo, eso no es así porque esta no es una acción penal, o sea, no se van a desaforar a estos 23 diputados. Así es, y eso fue parte de la decisión que se tomó en su minuto, que los litigios que se siguieron contra parlamentarios en ejercicio no pasarían por un procedimiento de desafuero, porque básicamente no hay ningún interés de ganancia ni secundaria ni política, sino que básicamente demostrar que la honra de un sujeto, que en este caso mi representado el exministro Jackson, vale con independencia de las posiciones políticas, y básicamente que no todo vale en política. No es normal que políticos se traten de esta forma, imputando a la comisión de delitos sin tener ningún tipo de antecedente, instado a retractarse y a pedir disculpas, no lo hacen. Incluso me llama la atención porque creo que no estoy seguro si fue el diputado Bobadilla o alguien más de la UDI, dijo, si la justicia aclara esto, seremos los primeros en retractarnos. La justicia ya aclara, o sea, el caso de los robos está completamente aclarado. El otro caso es un poco más lento, más allá de que no hay ningún antecedente, que siquiera nadie ha firmado eso, no existe ningún antecedente en la investigación, ni las filtraciones de prensa, ni nada que diga que el señor Jackson habría orquestado este esquema de defraudaciones. Sin perjuicio de eso, entendemos que esa investigación es un poco más lenta. Pero la otra, no se han encontrado los computadores ni la caja fuerte, tengo entendido. No, o sea, todo eso fue encontrado y fue devuelto. Los computadores fueron encontrados al día siguiente, la caja fuerte no, claro, la caja fuerte. Pero los computadores ya fueron encontrados al día siguiente. Ya, y le quiero hacer otra pregunta respecto a eso mismo, porque durante esa jornada, el entonces ministro Jackson dice que le parecía bastante sospechoso el robo en las dependencias del ministerio y que pareciera no ser solo constitutivos de delito de robo, sino que también relativos a una señal política. Desde esa perspectiva y de acuerdo a lo que ha avanzado esta investigación, ¿se ha logrado determinar algún vínculo de quién fue el que pidió el robo de la caja fuerte, de los computadores? ¿Hay alguna razón que siga haciendo o permitiendo sospechas políticas, pero ahora desde la parte del exministro Jackson?
Lo normal cuando ocurrió esta afirmación, rápidamente muchos actores políticos señalaron que esto parecía extraño y que debía ser investigado, etcétera, lo que yo comparto. Y en ese minuto el ex ministro Jackson señaló que también que llamaba la atención, que podía tener otro tipo de intención en el robo. Sin embargo, esas fueron declaraciones que se dieron durante las primeras horas del día del robo. Lo que ocurrió posteriormente es una investigación que tiene carácter reservado, en el cual nosotros no somos parte de ese proceso, pero lo que yo entiendo es que no hay ningún tipo de antecedente que dé cuenta de solicitudes de carácter político, en ningún sentido tampoco del color político que uno podría pensar en un caso de estas características. Yo entiendo que esa información no existe, sin perjuicio de que yo no tengo acceso a la carpeta de investigación, y eso es una pregunta que podría contestar mejor el fiscal de la causa. Claro, porque esta persona que había orquestado esto desde la cárcel dijo que le habían pedido realizar esta acción, pero nunca quedó claro si eso se había investigado, si se había aclarado o no. Por eso le hacía la pregunta. Claro, yo desconozco respecto a eso. Abogado, bueno, entonces esto es una causa de carácter civil cuyo, digamos, consecuencia para los diputados que están siendo requeridos es un pago en dinero y además una disculpa pública. Eso es lo que se está pidiendo. El petitorio de la demanda tiene que se declare que la conducta fue ilícita y que se establezca el deber de indemnizar, y lo que nosotros solicitamos es que se discuta en la fase de ejecución el monto, la cuantía de la indemnización por daño moral, que es justo lo que se pide. No se pide ni daño emergente ni lucro cesante, que son, por ejemplo, sueldo o perjuicios económicos que podría tener esta acción. Es algo que está expresamente excluido de la demanda. Solamente es daño moral lo que se pide resarcir, que es la honra del exministro Jackson la que se ve afectada. Solicitamos que se condene en costa a la parte demandada, y al mismo tiempo, como tercera petición, que se le obligue a dar disculpas públicas, porque básicamente es el principal interés. Que den disculpas públicas al momento de haber dado la carta y haber tomado conocimiento de esto, de que esto no tenía ningún tipo de asidero. No se hizo, luego pasaron 6 meses, se denunciaron las acciones, no se volvió a hacer nuevamente. Hoy día iniciamos las acciones, y de hecho el mismo ministro Jackson ha señalado en una publicación en Twitter, en X, dijo: estamos dispuestos a desistirnos de la demanda en la medida que existan genuinas disculpas públicas, que es la misma pretensión. Entonces, básicamente, lo que nosotros solicitamos es resarcir la honra del exministro Jackson, y eso se hace a través de disculpas públicas que realicen voluntariamente los demandados, o al contrario, que el tribunal le ordene a pedir disculpas públicas por el hecho de haber difamado al exministro Jackson mediante esta carta que evidentemente tenía afirmaciones gravísimas y falsas. Ya, si hay disculpas públicas, ¿tienen que ser de los 23 o pueden ser individuales? Las disculpas públicas pueden ser individuales, porque el desistimiento de la demanda también puede ser individual, pueden ser relaciones con cada uno de los demandados, así que cualquiera de ellos podría pedir disculpas públicas. Y por las mismas declaraciones que he visto, hay varios que han señalado que la carta no es feliz, que podría haber sido mejor. Hay algunas personas que no suscriben la carta, pero que sí son parte del partido de la UDI, que han calificado esta carta como un completo error que nunca debió ser enviado. Entonces no creo que esté tan lejos de pedir disculpas públicas, y no creo que sea tan difícil ante la abrumadora evidencia que existe de que esas afirmaciones eran falsas el día 1 y transcurrido ya 9 meses son más falsas todavía. Ya, pero hasta ahora ninguno de los 23 demandados se ha acercado para ofrecer estas disculpas. No hemos tenido conocimiento que se hayan acercado. ¿Y cuánto tiempo van a esperar? Es que el procedimiento tiene su propio ritmo. Se tiene que primero designar un ministro que conozca como abogado, porque el fuero en materia civil funciona distinto. Tiene que designarse un ministro que conozca la causa y no un abogado, un tribunal de primera instancia. Tiene que designarse un ministro, y luego que el ministro asuma el cargo, dictar traslado, se notifica la demanda, y luego ellos tienen que contestar. Entonces el procedimiento va a seguir su ritmo, y obviamente incluso el procedimiento tiene una instancia de conciliación. Uno podría pensar que incluso en la instancia de conciliación, incluso antes, podría darse esa instancia en que ellos pidan disculpas públicas por la carta difamatoria que suscribieron. Ya, queda bastante por delante todavía. En el caso de que no lo hagan y que se aplique digamos, esta sentencia y esta condena por daño moral, ¿a cuánto podría ascender lo que debieran pagar? La forma de determinar el daño moral,
es un baremo que en general lo determinan los tribunales y está mucho más asentado los criterios por afectación por daño moral, por ejemplo, por la muerte de sujeto o por lesiones graves, que los mismos, por ejemplo, familiares sobrevivientes reciben. En el caso de la difamación no existen tantas sentencias en Chile. Esto es un instrumento mucho más utilizado en el derecho anglosajón. Así que la pregunta es ¿cuánto va a fijar el tribunal? Podrían asumir distintos criterios. Nosotros, de hecho, utilizamos o insinuamos como criterio o sugerimos como criterio que se utilice el costo de la publicidad en televisión durante determinados minutos, por ejemplo. Es una forma de tomar en consideración esto, pero hay mucho otro. La pregunta es cuánto cuesta el daño a la honra, eso va a ser determinado, pero en cualquier caso no es especialmente relevante para nosotros el monto, sino que la declaración la declaración del tribunal de que esta declaración a través de la carta es ilícita. ¿Y por qué ilícita? Porque difama a un sujeto, lo daña en su honra, le causa un daño moral a partir de declaraciones que son evidentemente falsas, que imputan comisión de delito mediante una carta que está destinada a ser pública. Ya, y si el costo no fuera en publicidad, sino que fuera, digamos, en un pago, ¿este pago se querría también hacer un gesto con esta suma? ¿Sería para el propio exministro? ¿Sería para una donación? ¿Han pensado en eso? No, o sea, en ningún caso sería, o sea, lo que no busca el exministro es obtener dinero respecto de eso. Las finalidades se verán en su minuto, pero básicamente hay que ver que tenga sentido esto dentro del contexto. No sé si vamos a llegar a una sentencia condenatoria porque tiene sentido que pidan disculpas públicas antes. Si se llega a la sentencia condenatoria y hay un monto asociado, probablemente se quiera hacer un gesto con esto en pos de la protección de la honra y al mismo tiempo podría ser incluso una donación dentro de este mismo ámbito. Eso es una cuestión que tiene que definir, obviamente. Ahora, más allá de disculpas públicas, muchos dentro de la UDI misma han dicho que esto enturbia las relaciones y las conversaciones políticas que hay, sobre todo en torno a reformas importantes para el gobierno. ¿Cómo toman ustedes eso de que se esté tomando esta acción judicial como un argumento para no llegar a una conversación política? Yo respecto de eso simplemente no me pronuncio, no es mi arena ni una instancia a la que me parezca que yo deba responder respecto de eso. Hay políticos, yo soy abogado, que se dedican a eso. Pero esto lo hace Giorgio Jackson como individuo, no como una figura que tenga hoy un cargo político. Lo hace él como individuo que tiene derecho a que se resarza su honra y por eso ejerce las acciones que ejerce. Si, obviamente él es militante de un partido político y al mismo tiempo puede tener implicancias políticas los actos que él realiza. Ahora, él no es parte del gobierno y también no ejerce un cargo de elección popular actualmente, así que las conclusiones que sacan son políticas y respecto de eso yo prefiero simplemente no pronunciarme si los diputados demandados hacen declaraciones con una implicancia distinta a la que es la del juicio, que es justamente la que yo me dedico. Perfecto. Abogado Miguel Schurman, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile, bastante aclaratoria. Le agradecemos, que tenga muy buena tarde, representante entonces del exministro Giorgio Jackson. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes, cualquier cosa que necesiten, disponible. Absolutamente.